Un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Buenas noches para todos. Esta noche Bogotá con una inundación muy fuerte. Hay emergencias en varios sectores. Hemos tenido toda una tormenta con granizo que realmente ha afectado a la ciudad, que la tiene infartada y estamos muy pendientes de lo que pase con Bogotá. Le pedimos a la ciudadanía también paciencia y colaboración con las autoridades. Bienvenidos a Modo Colombia, un tema que tiene que ver con las riquezas de nuestro país, con toda la parte de infraestructura, de minería, de hidrocarburos, la parte petrolera, por ejemplo. Traemos una invitada de lujo esta noche para que ustedes puedan hablar con ella, hacer sus preguntas a través de las redes sociales. Tenemos los muchachos de las universidades. Bienvenidos a este espacio, a Modo Colombia, el espacio institucional de Zoom con la producción de Programar Televisión. Le doy la bienvenida a la doctora Claudia Victoria González Hernández. Ella es la directora de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Doctora Claudia, qué chévere que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para todos los televidentes. Bueno, usted es bióloga y tiene a su haber y en sus hombros una responsabilidad muy grande. Contémosle a la gente, a los estudiantes, al público universitario y al país en general, ¿qué hace la ANLA? ¿Cómo hace sus licencias? ¿A qué tipo de proyectos le da sus licencias? Para que al mismo tiempo usted me vaya haciendo el recuento y el balance, porque mañana está de rendición de cuentas, ¿no? Ya la rendición de cuentas fue la semana pasada. Ah, fue la semana pasada. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces vamos contándole al país qué hace la ANLA. Bueno, la ANLA es la Autoridad Nacional de Licencias, fue creada en el año 2011 por el presidente Santos con el propósito de fortalecer la licencia ambiental. La licencia ambiental es un mecanismo de prevención para garantizar el desarrollo sostenible del país. Está creada por la Ley 99 del 93, sin embargo, formaba parte de una dirección del Ministerio de Ambiente. Entonces, en el año 2011 crearon la autoridad para fortalecerla institucionalmente. La autoridad es la responsable de los megaproyectos del país, o sea, de licenciar los proyectos de desarrollo a nivel de exploración de hidrocarburos, de minería, construir la infraestructura, aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, entre otros. Bueno, si le parece vamos por partes. Empecemos por el sector de infraestructura. Hoy el país está metido en todo en el cuento de las 4G y estamos haciendo unas carreteras muy buenas además, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, la vía Buenaventura, la vía Bogotá-Villavicencio, que siempre seguirá con unos líos complicadísimos. Tenemos toda la autopista hasta la costa, porque este es un país que se ha desarrollado tristemente más en el interior que en los puertos o en las zonas del mar. Hoy, ¿qué proyectos estamos adelantando y qué licencias estamos manejando en el tema de infraestructura? En infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias tiene 8.000 kilómetros licenciados a través de 240 expedientes. Adicionalmente tiene 12 aeropuertos internacionales en el país, 27 puertos y de gran calado. O sea, a nivel nacional, las autoridades regionales, las corporaciones autónomas regionales, tienen lo que son las vías terciarias, las vías municipales. Nosotros tenemos las vías nacionales. Todo lo que es 4G y la gran infraestructura. ¿De qué vías estamos hablando principalmente? Por ejemplo, la Ruta del Sol, la vía a Buenaventura, la vía Villavicencio, realmente todo lo que tiene que ver con Cartagena, Barranquilla, hacia La Guajira, Cesar Guajira. Hay muchas vías, realmente el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande en fortalecer todo el tema de infraestructura y mejorar la competitividad del país. La Ruta del Sol, que es la que nos acorta muchísimo, además la distancia hacia Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿En qué va la Ruta del Sol? Ahí son más o menos unos 60 expedientes correspondientes a esa vía. Está en construcción, va realmente bastante bien. Hubo pues el inconveniente de lo del tema de Odebrecht, pero ya realmente el INVIAS está asumiendo como tal toda la infraestructura y la ANI. Lo que tenía Odebrecht ya lo está haciendo INVIAS. Sí, señor, ya lo asumió, pidió la sesión como tal de los expedientes para continuar con las obras. En materia ambiental, ¿esa vía qué problemas puede tener o qué riesgos pues tiene? Nosotros
tenemos varias investigaciones, alrededor de unas 6 investigaciones que están en proceso, pero son competencia como tal pues de Odebrecht. Ahorita en ese momento el Estado acaba de asumir la competencia y va a continuar con la construcción y la adecuación, pero son aspectos puntuales a nivel de disposición de escombros, a nivel de aprovechamiento de materiales para construcción. El tramo Gamarra, que era el que tenía en la edición, el tramo Gamarra ya, Gamarra Santa Marta, es el tramo que había quedado con la edición. Realmente, no, ahí bueno, me corcha. Ya muy específico. Sí. Esa es una vía muy importante, porque esa es ya la salida al mar, ¿no? Es una salida al Caribe que es muy importante. Yo pienso que... ¿En cuánto va la vía? ¿Ahorita en cuánto está construida? Pues realmente decirle, porque es que con la ley de infraestructura las vías se pueden ampliar, hacer de doble calzada, no todas necesitan licencia, otras se pueden hacer por mantenimiento, se trabajan con las corporaciones, pero realmente son más o menos como unos 550 kilómetros de vía, de los cuales hay únicamente 3 tramos que no se han iniciado. El resto está, digamos, en proceso de avance y finalización. Bueno, la otra vía, ¿cuándo la tenemos completa? La vía Buga-Buenaventura, que es la más complicada. O sea, el tramo Lobo Guerrero-Buenaventura. ¿Por qué es importante esta vía? Pues porque nos da la vía al mar Pacífico, y Buenaventura es el puerto más importante del país. Mueve más del 60% de las importaciones y las exportaciones del país. ¿En qué va esa vía? Además es una vía que rompe mucho toda la parte ambiental, porque tenemos, por ejemplo, el cañón del río Cisneros, del río Dagua, que ha sido muy afectado por minería, ilegal además, y tenemos pues la salida al Pacífico colombiano. Es una vía supremamente importante, pero todavía no tenemos completa la vía. Ya está quedando muy chévere, ya la tenemos con túneles, la he recorrido, pero todavía hay un tramo muy complicado ahí, como en la parte de túnel, la parte de Cisneros, todavía está complicada. Sí, todavía está en construcción. Nosotros realmente la tenemos en seguimiento. ¿Qué me cuenta de esa vía? Pues realmente no puedo contarle mucho. Digamos, hay un tramo en que también por temas contractuales, digamos, está suspendido, y por problemas de estabilidad también ha sido un poco lento en la construcción de la obra. Tenemos ahí ferrocarril. ¿Ahí también manejas tú esa parte de ferrocarril? En ferrocarril tenemos las 8 líneas férreas. Ese ha sido, pues, digamos, una apuesta del gobierno, tratar de que el ferrocarril del Pacífico se reactive del todo. Hay tramos que están en operación. Pero no lo han logrado, ¿no? No hemos logrado tener un ferrocarril desde Buenaventura, por ejemplo, a la zona cafetera, que nos permitiera, por ejemplo, sacar el café al puerto. Pero opera por tramos, realmente. Okay. Bueno, sigámosle apostando a esa vía y ojalá podamos tener un ferrocarril interesante algún día. Y la otra vía es la vía Bogotá-Villavicencio, que también ha sido un dolor de cabeza complicadísimo. ¿Por qué es tan complicada la vía Bogotá-Villavicencio? Por la misma estabilidad de la zona, se debieron construir muchos túneles. Realmente es una vía que está quedando realmente muy espectacular. Tiene más o menos ahorita construidos unos cinco túneles. Se ha reducido mucho, sobre todo el regreso en el tramo que es Villavicencio-Bogotá. Ahí está avanzando bastante bien. La vía Bogotá-Villado. ¿Y ya queda lista cuándo? Pues todavía falta un sector hacia... De doble calzada, doble calzada, sí, señor. La idea es que son 90 minutos a Bogotá. Ay, qué pena, la de Buenaventura, Lobo Guerrero también va a quedar de doble calzada, ¿no? Sí, señor. Son doble calzadas. ¿Hasta Buga o hasta Cali? Hasta Cali, creo. Hasta Cali, sí. Bueno, muy bien. Vamos en este punto a darle pausa a los muchachos, redes. David Pinzón, Manuel Osejo. Vamos a mirar, está participando la gente en redes sociales. Demos las direcciones y si tienen alguna pregunta, David. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les recordamos nuestras redes sociales como @canalzoomtv con el hashtag Modo Colombia. Podrán comunicarse con nosotros. Bueno, en este momento nos encontramos con Sebastián, que va a hacer una pregunta acerca de ese tema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Galeano. Hago parte de la Unidad Agustiniana. Y pues mi pregunta sería ¿qué impulsó a la ANLA a crearse? O sea, tengo entendido que se creó en el 2011. ¿Qué fue lo que les dijo? O sea, es momento de autorizar
la minería, las carreteras, o sea, lo que me refiero es, o sea, ¿qué los impulsó para crearla? A ver si le entiendo al estudiante. ¿Por qué se crea la ANLA? Hacen la decisión entre el Ministerio y el Medio Ambiente, porque antes lo manejaba todo el Ministerio, ¿no? Sí, realmente es un tema de fortalecimiento institucional y demostrar que hay independencia en las decisiones, es decir, que no son decisiones políticas, sino que se está garantizando más el desarrollo sostenible del país. Y esos son ustedes, una entidad eminentemente técnica, ¿no? Sí, señor, es una entidad básicamente técnica y lo que buscamos es garantizar eso, el desarrollo sostenible. Vamos al otro punto, si le parece, doctora, hidrocarburos. En el tema de hidrocarburos, pues todo el mundo en Colombia, ahí le voy a hacer dos preguntas. Una es, proyectos, por ejemplo, nos quedaron en la retina el problemita de Cañocristales. En la zona de la Macarena, una zona que tristemente ha sido afectada por la guerra, muy complicada, casi que era poder de las FARC. Primero llegaron los colonos y la dañaron, tumbaron toneladas de cedro, que era el mejor cedro, tal vez único en el mundo, lo tumbaron. Después vino todo el problema de la caza y el tráfico de animales. Y después de eso vino todo el problema de la coca y toda la guerra. Y después entonces un buen día el país amaneció que muy cerca, ahí a Cañocristales, a 50 kilómetros, se había dado una licencia para que se pudieran hacer explotaciones de hidrocarburos. Son 4 parques que deben ser sagrados para nuestro país. Ahí que nos cuenta la directora de la ANLA. Bueno, ahí les preciso, es decir, en parques nacionales naturales no se puede hacer ningún proyecto. Sí, digamos, eso es una zona privativa. Más o menos el 50% del país está excluido de cualquier actividad productiva. Sí. Digamos, en todo lo que tiene que ver con zonas de parques, reservas forestales protectoras y los territorios de las comunidades étnicas. En relación con el tema de Cañocristales, la licencia estaba en evaluación, es decir, estaba en proceso de otorgarse como tal la licencia. Sin embargo, pues es pertinente aclarar que ni por aguas superficiales ni por aguas subterráneas afectaría el Cañocristales, primero. Y segundo, en el tema de fragmentación de ecosistemas para garantizar la conectividad del área de manejo integrado de la Macarena, que es, digamos, uno de los temas más importantes y por lo cual está esa área definida como protegida, tampoco la afectaba. Es decir, es importante aclarar, por ejemplo, que en la explotación petrolera lo que son los bloques son asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y aunque ellos asignan áreas grandes del orden de 25.000, 45.000 hectáreas, la Autoridad Nacional de Licencias cuando hace la evaluación revisa realmente la oferta del territorio y define unas zonas de exclusión y unas zonas de intervención y establece también zonas con restricciones. Entonces, por ejemplo, de 45.000 hectáreas se autoriza a intervenir 50, 60 hectáreas. Entonces realmente no es, de pronto las personas se preocupan un poco al ver el país, digamos, con todos los bloques petroleros encima, pero hay una evaluación juiciosa, hay unas restricciones y hay una protección del medio ambiente. O sea, el gobierno colombiano a través de ustedes le puede responder al país que no están haciendo un daño ecológico gravísimo en nuestra biodiversidad. Además, usted es bióloga. Sí, señor. O sea, nosotros... Porque es que aquí está en juego el futuro de nuestro país. El futuro de nuestro país. Y de la humanidad. Y de todos, sí, realmente, porque cualquier afectación en la que todos, pues, digamos, podemos participar, y simplemente, por ejemplo, con el manejo de residuos. En el manejo de residuos yo pienso que es una de las cosas que cada uno de nosotros puede colaborar. Claro. Y en el tema de usos de recursos, tener un consumo también responsable. Pero bueno, en relación con el tema de evaluación, nosotros evaluamos de manera regional, o sea, evaluamos lo que hay en las zonas, evaluamos si hay, por ejemplo, agricultura, si hay ganadería, qué relación tendría con el proyecto, sea una vía, sea una línea eléctrica, sea un bloque petrolero, y qué impactos acumula y si es posible hacerse o no hacerse el proyecto. ¿Lo de Cañocristales lo suspendieron? Lo de Cañocristales, digamos, interpusieron un recurso a la resolución y como Cor Macarena expidió una resolución de ordenamiento del territorio que prohibía cualquier uso de tipo hidrocarburos o minero, entonces no era posible. Se suspendió el proyecto. Sí, era un hecho sobreviniente y entonces la licencia como tal no se expidió. Muy bien.
Hay unas comunidades que viven en los parques. Por ejemplo, hay gente en La Macarena, hay gente en Paramillo, hay gente en el norte de Santander, en Catatumbo. ¿Ahí cómo van a manejar ustedes eso, esas comunidades que están ahí? Digamos que realmente todo lo que es parques lo administra la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales. El propósito de ellos están trabajando en el saneamiento de parques, en recuperar esas áreas y en que realmente, digamos, el uso que esté sea en las zonas de amortiguación y sea en actividades que sean sostenibles. Pero es un trabajo, digamos, de parques Pero nacionales naturales. la ANLA tiene que ver ahí, ¿o no? Nosotros en ese tema hemos apoyado a parques en el tema de saneamiento de predios para que parte de los recursos que son de inversiones y compensaciones ambientales puedan ser intervenidos en parques y puedan sanearse predios. ¿Pero van a sacar la gente de ahí? ¿O los van a poner como unos guardabosques? ¿Qué van a hacer con esa gente? Realmente, pues de fondo no sé cómo será el manejo final que se esté dando, pero digamos que lo que estamos buscando en todas las regiones, independientemente de que sea parque o no sea parque, es que los recursos de compensaciones sean invertidos para que los campesinos puedan garantizar la conservación de las áreas y puedan trabajar también en el tema de la sostenibilidad. Entonces, digamos que los recursos de compensaciones se van a invertir para que la gente conserve los cuerpos de agua, los bosques, las zonas que son de recuperación. Que la gente sea como unos guardabosques. Sí, y puedan garantizar el sostenimiento en el largo plazo también. La articulación de la ANLA en estas épocas de conflicto con algunas entidades que están implementando los acuerdos de paz. Por ejemplo, la Agencia de Renovación Territorial, la ART, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo es la articulación con ellos? Pues el gobierno nacional de manera general está articulado, o sea, nosotros con la unidad de restitución de tierras, por ejemplo, tenemos un convenio, comparamos, digamos, la información de las áreas donde nosotros vamos a licenciar o a otorgar alguna autorización, se verifica que no esté dentro del tema de restitución de tierras o temas de víctimas. A nivel, por ejemplo, de lo de cultivos ilícitos, nosotros somos responsables de lo que tiene que ver del control y la fumigación, del plan de manejo que tiene la Policía y el Ministerio de Justicia en relación con el control de cultivos ilícitos y la erradicación manual que está en este momento. Y la idea es que en esas zonas donde hay cultivos se erradique y haya cambio por cultivos que sean sostenibles, y se está buscando el gobierno está buscando que haya una línea de una vez, digamos, que se defina en el largo plazo ya la comercialización y el trabajo para que, digamos, que el esfuerzo de la sustitución se lleve a feliz término. Y ya que está tocándome el tema, ¿habría posibilidad de volver al glifosato, a fumigar con glifosato? Está prohibido fumigar, fumigación aérea con glifosato. En este momento Pero manual sí. Hay fumigación manual. El glifosato además es usado de manera general en la agricultura, de manera general. Pero en el tema de erradicación está usado para erradicación manual en este momento. La pregunta es muy lógica. Si por ejemplo el banano lo fumigan con glifosato, las flores, el arroz en el Tolima, ¿por qué el glifosato de la coca lo molestan tanto y por qué lo atacan tanto? Digamos que eso fue, con base en los estudios que hay a nivel, en la comunidad, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene restringido hasta el 2017, va a seguir usando como tal el glifosato y lo está evaluando por los riesgos a la salud pública. Digamos, es un tema más de salud que un tema de ambiental, es más por riesgos a salud. ¿Qué control tiene el gobierno colombiano y la autoridad colombiana sobre el glifosato? O sea, el glifosato que me llega para antinarcóticos, que viene de la multinacional Monsanto. Ahí donde yo nunca he visto los técnicos colombianos, yo nunca he visto un técnico colombiano revisando si lo que están echando a los cultivos de coca realmente es glifosato. Digamos que ¿Ustedes qué control tienen sobre eso? O sea, sobre el tema de los agroquímicos y todo lo que son pesticidas, la Autoridad Nacional autoriza la importación de los ingredientes activos y hace seguimiento a las plantas de fabricación como tal. Y a través también de la ventanilla electrónica, pues de ventanilla de comercio exterior, se autoriza como tal el ingreso y se lleva un control de qué ingresa. Un control, digamos, burocrático de papeles. No, porque digamos ahí se evalúa cada ingrediente activo y cada producto que ingresa, se le evalúa el riesgo
el riesgo para el ambiente, el riesgo en agua, el riesgo en salud, el riesgo biológico. O sea, se hace una evaluación previa y se hace un dictamen técnico y se aprueba o no se aprueba el ingreso. Adicionalmente, trabajamos en conjunto con el ICA, el INVIMA. Es un trabajo articulado de todas las entidades. Entidades, ¿no? Interinstitucionales. Sí. Interinstitucional. Los muchachos tienen preguntas aquí, yo tengo muchísimas, pero si no nos va a alcanzar el tiempo. Manuela y David, ¿tienen alguna pregunta o en redes tenemos preguntas? Sí, señor. Con la directora de la ANLA. Sí, señor. Francisco 45 pregunta, ¿qué tan cerca estamos a aprobar el fracking? El fracking, un tema interesantísimo. Es inyectar agua para sacar petróleo, eso es como básicamente el fracking, ¿o no? No, es una tecnología que utiliza de perforación horizontal y que utiliza una mayor cantidad de recurso agua. Digamos, el fracturamiento hidráulico como tal se hace en el país más o menos desde la década de los 60 y es lo que rompe la roca para hacer disponible el hidrocarburo y que pueda salir. El país desde el año 2002 más o menos está interesado y se definió mediante documentos COMPES en que se hiciera la explotación de los yacimientos no convencionales. Entonces hay que diferenciar qué es un yacimiento no convencional y qué son las tecnologías de explotación, porque hay yacimientos no convencionales que se pueden explotar con técnicas convencionales. ¿Ahí para cuáles serían? ¿Para qué yacimientos? Digamos, en el país en este momento se está trabajando para hacer fracking. Desde el año 2012 al año 2014 se hizo una preparación tanto el Ministerio de Minas, ANH, como el Ministerio de Ambiente y la ANLA, con técnicos y gente experta de Canadá y de Estados Unidos, y se definieron los requisitos a nivel de reglamento técnico. El Ministerio de Minas expidió un reglamento técnico de cómo serían los pozos y qué condiciones tendría. El Servicio Geológico estableció cómo son las condiciones de las redes de monitoreo para garantizar que hay control sobre el impacto y la sismicidad, que ese es uno de los aspectos que se controla en el tema del fracturamiento. Y el Ministerio de Ambiente estableció los términos de referencia con unos requisitos muy estrictos a nivel de evaluación, a nivel de hacer un inventario total de los pozos, a nivel de los pozos de aguas subterráneas y de aguas superficiales. Del volumen, el agua la pueden utilizar agua superficial, agua subterránea, agua de producción, los ríos, agua de producción, pueden utilizar, digamos, diferentes tipos de agua para hacer como tal el proceso. Entonces, digamos que cuando la Autoridad Nacional de Licencias autoriza, por ejemplo, un pozo convencional o evalúa como tal la disponibilidad del recurso hídrico, porque en los pozos convencionales también hay un aprovechamiento importante de agua, sino que se hace por un mayor tiempo. En los no convencionales es un mayor volumen en un menor tiempo. Ok. ¿Ya se está haciendo fracking en Colombia o no? No, señor. ¿Son solo pruebas? En este momento nosotros tenemos una solicitud que se hizo en el año 2015 por ExxonMobil, sobre la cual todavía no nos hemos pronunciado, y pues como lo dijo el ministro de Minas y el ministro de Ambiente, se está elaborando un plan de alistamiento para trabajar en el tema de evaluar y hacer unos pilotos en relación con el fracturamiento. ¿Para hacer fracking en dónde? En el Valle Medio del Magdalena, que es el sitio que es potencial para... El fracking lo atacan mucho las organizaciones ambientales, ¿no?, del mundo. Sí, pero digamos que es una decisión que toma el Estado dentro del desarrollo económico del país por el tema de los recursos, la disponibilidad del recurso y de reservas de hidrocarburos. Vamos al tema de minería, ya que usted toca ese tema, doctora, porque uno mira en el tema, por ejemplo, de minería, los municipios, muchos municipios hoy están haciendo consultas internas y están aprobando por casi que unanimidad total de que no se puede explotar en sus municipios. Casi que eso ya se nos está volviendo una política municipal, es decir, a veces como que uno oye en las preguntas y en las manifestaciones, tenemos que escoger entre el agua o el oro, por ejemplo,
o tenemos que escoger entre sacar el recurso del petróleo o el agua, porque finalmente eso nos va a dejar sin agua. O sea, ustedes, y usted como bióloga me imagino que debe tener pues unos argumentos muy interesantes para que sepamos de que en últimas lo que hoy tenemos, porque es que nuestra fortaleza es esa, los minerales y la biodiversidad. Y en últimas por sacar y ganarse una plata a unas compañías multinacionales y una plata a veces que se va y se pierde en corrupción, dejan desiertos, ¿no? Dejan un desierto donde hoy florece eso. Hoy, ¿cómo lo ve usted ya hablando, por ejemplo, del tema de la minería? Digamos, bueno, en minería la autoridad como tal es responsable de los grandes proyectos mineros del país. O sea, ¿Qué son cuáles? Dígame que dos o son, tres. por ejemplo, Cerrejón, Ajá. el Cerrejón, Ese es carbón, ¿no? Matoso, sí, Ajá. señor. En oro, el de Buriticá en oro en Antioquia. Ajá. Digamos que nosotros estamos en lo que es Cesar, Guajira y Antioquia, básicamente, y algunas zonas aquí en la sabana. Sí. Digamos que hay yo creo que tanto con el tema de hidrocarburo como en el de minería hay un desconocimiento de la población en general de cómo dependemos realmente de esos recursos, ¿cierto? Digamos, en dónde están los minerales, o sea, que usamos nosotros diariamente en nuestra vida cotidiana, y adicionalmente existen unos estándares y unas normas para hacer la explotación, tanto de hidrocarburos como de minería, y hay unas actividades de reconformación y de revegetalización y de compensación que hacen como tal las empresas para garantizar, reducir como los impactos. Adicionalmente, en las decisiones se tienen en cuenta todas las condiciones, digamos, de geología, fallas que se presentan, la afectación a la comunidad, etcétera. O sea, hay zonas y hay un monitoreo constante. O sea, lo más importante, digamos, de las licencias ambientales no es como tal otorgar la licencia, sino el seguimiento. O sea, a través del seguimiento nosotros verificamos que las medidas de manejo que se planteó el proyecto estén funcionando. Si no funcionan, se pueden imponer medidas adicionales, se puede, por ejemplo, restringir un permiso, es decir, se redujo la disponibilidad de agua, entonces usted puede quitar la concesión de agua dentro del marco de la norma y se puede, y a través lo más importante es eso, el seguimiento y hacerlo de manera regional, teniendo en cuenta tanto las empresas que están reguladas como hidrocarburos, minería, agroquímicos, como lo no regulado, que son todo el tema agropecuario, agricultura, etcétera. ¿Qué hay para el cañón de la Naime, que es la parte de Cajamarca y eso que lo que yo entiendo es que es un área demasiado rica en oro, que estamos nadando en oro? ¿Ahí cómo vamos a cometer eso? Ahí realmente, digamos que en este momento, inicialmente, bueno, es importante aclarar que la minería solamente en la etapa de exploración no necesita licencia. No requiere licencia. En exploración no necesita licencia. No, la minería, ¿no? La minería, sí. Ellos ahí básicamente en las perforaciones identifican cuál es el potencial del recurso, sea carbón, sea oro, el que sea, y con base en eso se establece como el plan de obras y de explotación del recurso. Y con base en eso ya se solicita la licencia ambiental de la zona. En el lado de Cajamarca hay una zona que es reserva forestal y que previo a tener una licencia o a solicitarla tienen que hacerse la sustracción de la reserva. Esas reservas están a cargo del Ministerio de Ambiente y digamos que, por ejemplo, en el sector de Cajamarca la sustracción fue negada, ¿no? Ah, sí, no se va a sacar ese oro ahí. No. El de la Naime. Hasta ahora no. Ok. Miremos los muchachos, a ver, redes sociales. Claro que sí, Francisco. Les recuerdo a todos nuestros televidentes que si quieren enviarnos algunas preguntas sobre este tema, pueden comunicarse con nosotros a través de @canalzoomtv con nuestro hashtag Modo Colombia. En este momento me encuentro con Daniel. Daniel, adelante con tu pregunta. Bueno, la pregunta es relacionada con los páramos. O sea, todos sabemos que no se pueden hacer actividades allí, pero pues se siguen realizando. ¿Qué está haciendo la ANLA? O sea, ¿qué estrategias tiene o qué planea implementar para que esto no se aplique, o sea, no se evite hacer estas cosas? La protección de los páramos. Además, los páramos son las grandes fábricas de agua, ¿no? Sí, señor. Pues digamos que en relación con los páramos, el Ministerio de Ambiente ha hecho una gran tarea que es básicamente delimitarlos, establecer hasta dónde va el páramo.
y de establecer cuáles son los usos que se pueden permitir es la siguiente fase. O sea, el propósito del gobierno es que a final de este gobierno se hayan delimitado todos los páramos del país. El ministro ha trabajado muy fuerte en este tema y lo que se busca es que no se pueden hacer actividades que generen impactos significativos en la zona y buscar alternativas para las comunidades que viven en esas zonas. Nosotros no hay ningún proyecto de desarrollo, digamos que ¿Santurbán en qué quedó? Santurbán como tal está delimitado, no se puede hacer minería en la zona del páramo. Es páramo. Es páramo. Ahí no se puede hacer. Miremos la parte de energía, doctora, ¿le parece? En energía tenemos proyectos muy interesantes, por ejemplo, las hidroeléctricas de San Carlos, de Chivor, está Hidrosogamoso, y uno grandísimo que se viene encima, que es Hidroituango. Hidroituango, que esa es la hidroeléctrica más grande que va a tener el país. ¿En qué va ese proyecto? Ese proyecto está en este momento en construcción, más o menos como yo creo que en un 50%, más o menos, tal vez un poco más. La idea es que el llenado se haga después del primer semestre del 2018 y también están en paralelo construyéndose las líneas de transmisión que van a garantizar que esa energía puede ser entregada a las diferentes partes del país. ¿No tiene ningún riesgo ambiental ni nada? En este momento está en construcción, lo tenemos en seguimiento. Es una hidroeléctrica que por su forma o como está diseñado y la longitud, tiene un tiempo de retención, digamos, del agua bastante corto, más o menos unos 21 días en la zona. Es una zona muy encañonada, entonces, digamos, puede fluir rápido. Sí, y digamos que la mayoría de proyectos hidroeléctricos están en el departamento de Antioquia. ¿Qué me cuenta del Quimbo en el Cauca, que tuvo tantos problemas? Sí, el Quimbo en el Huila, realmente. En el Huila, sí, límites con el Cauca. Sí. Digamos que han habido problemas de diferente índole en el Quimbo, pues todavía hay pendiente de restablecer una comunicación a través de unas vías, hay unos temas de compensaciones que esperan las comunidades que no se dieron con las expectativas que ellos tenían, pero hay un conflicto social bastante importante. Nosotros en el seguimiento que hemos hecho y en la audiencia pública que se efectuó el año pasado, pues identificamos unos impactos ambientales adicionales en la zona y se establecieron unas medidas de manejo. Ese proyecto tiene un monitoreo constante, tiene aireación permanente para garantizar, porque en este sí se demora un poco más el agua en retener un poco, ¿no? En retenerse y en estabilizarse, y ese queda inmediatamente después, sigue Betania. Entonces, y en Betania, ¿ese es el río Magdalena? Ese es el río, no sé. ¿El Cauca? El Magdalena. Sí, porque los pescadores, por ejemplo, ahí en Honda se quejaron de que las viviendas se dañaron y se acabaron. Pero realmente digamos que la parte de lo que afecta en la operación, por ejemplo, las hidroeléctricas, es cuando abren compuertas, aumenta mucho más rápido el nivel y digamos que digamos las empresas, Isagen, todas informan realmente qué va a pasar, si va a subir el nivel, si se van a inundar las zonas, etcétera. ¿Pero los impactos no se miden antes de los proyectos? Los impactos. ¿Por qué tenemos que un proyecto que ya está andando hablar de impactos? ¿Ustedes no previeron los impactos? No, digamos, los impactos sociales, por ejemplo. Todos los impactos se prevén y las empresas presentan medidas de manejo. Sin embargo, los proyectos son proyectos, entonces cuando se empiezan a ejecutar es factible que se presenten algunos impactos que no se han identificado previamente, es decir, tú puedes prever que la calidad del agua que está embalsada va a ser regular durante 2 años y vas a tener un monitoreo y vas a tener unas medidas específicas, pero por ejemplo que se fuera a afectar un tema que manifestó toda la comunidad, por ejemplo el tema de los murciélagos en la zona, pues fue un impacto que no se identificó y hay que mirar realmente. ¿Llegó epidemia de murciélagos? No, hay que verificar realmente si se está generando el problema como tal. ¿Cuál era el problema? La comunidad dice que se afectó los cultivos porque al reducirse la cantidad hay menor polinización y hay una afectación de la zona. ¿Y lo de los murciélagos qué era? Nosotros nos tocó pedir precisamente la evaluación si efectivamente se había afectado la población. ¿De murciélagos? Sí, señor. Ah, bueno. Ahí hay un tema que no quiero acabar el programa sin preguntárselo.
y es el tema de la participación ciudadana. Porque es que hay muchos proyectos que ya lo cogieron fue de vicio, las comunidades, y entonces empiezan a haber factores de... La comunidad se vuelve, porque ya tiene un poder que además se lo dio la Corte Constitucional, en que la comunidad se manifiesta frente a los proyectos. Y entonces hay muchas comunidades que perfectamente pueden parar un proyecto sin ningún problema, sin argumentos muy claros, ¿no? A veces la misma energía para ellos paran esos proyectos, esperando, porque yo sé que eso lo maneja el Ministerio del Interior, pero ¿cómo está hoy la participación ciudadana en el tema de que dejen hacer los proyectos? Pues digamos, porque ahí hay corrupción y un poco de cosas. digamos que primero pues la autoridad nacional tiene que ser garante de que todos los ciudadanos puedan participar de los proyectos y los conozcan de manera previa. Entonces, desde que se elaboran los estudios ambientales para cada proyecto, se debe garantizar como tal la participación. Adicionalmente, nosotros ponemos a través de la ventanilla única de trámites la información disponible para que la gente pueda como tal consultarla. Hay otros mecanismos como son los derechos de petición, ser un tercer interviniente, que es que la persona se solicita ser tercer interviniente para estar comunicado y participar dentro del proceso de evaluación o en el proceso de seguimiento, y las audiencias públicas ambientales. Ellos pueden solicitar 100 personas, un alcalde, la corporación pueden solicitar las audiencias públicas, y en las audiencias públicas se explica en qué consiste el proyecto y cómo se va a desarrollar y qué impactos se tienen, y la autoridad como tal también se pronuncia respondiendo cada una de las inquietudes. En relación, digamos, se han generado bastantes dificultades, pero en el tema, por ejemplo, a nivel de consulta previa, porque hay comunidades que aparecen posterior a que ya se ha licenciado el proyecto. Que fue el problema del Quimbo, ¿no? Que apareció mucha gente que no... Pero ahí es diferente, ahí es el tema de cuando hay procesos de reasentamiento en los proyectos hidroeléctricos o de vías, hay un tema con los censos, o sea, se censa inicialmente una población, pero cuando ya avanza el proyecto aparecen muchas más personas, sí señor. Bueno, pero ahí, ¿qué tanto las comunidades ayudan, son proactivas, o las comunidades se vuelven un problema para el desarrollo de los proyectos? Pues digamos que yo pienso que ahí hay que tener un punto medio, ¿cierto? Ahí hay personas que realmente están siendo afectadas y requieren ser compensadas, pero también hay personas que aprovechan la situación y lo hacen pues de manera que no es correcta. ¿Y ahí qué hacen entonces? No, ahí realmente lo que se hace es que, digamos, como no es competencia nuestra, sino como tal del proyecto, se verifica. La gente acude muchos a los jueces y entonces los jueces, digamos, dictan las sentencias y hay que validar, y ya se vuelve un tema un poco más largo a nivel pues ya de judicial y de procesos. Y hay proyectos que se han parado y se complican por años, por ese problema de las comunidades interfiriendo, ¿no? Sí, señor. Bueno, no sé si los muchachos tienen preguntas. David. Sí, señor. Francisco 35 pregunta, ¿cómo es el manejo de las licencias ambientales y qué se hace para el control de estas? El manejo de las licencias en general, ¿cómo es? Digamos que las licencias ambientales, la ley estableció básicamente la competencia tanto de las corporaciones autónomas regionales como de la autoridad. Ustedes manejan lo nacional. Lo nacional. Y las CAR manejan lo regional. Lo regional. Y lo local, ¿no? Sí, señor. Y digamos que estamos obligadas a hacer un seguimiento permanente y lo hacemos en conjunto, es decir, hacemos de manera, las corporaciones regionales nos acompañan a los proyectos que están en su jurisdicción y adicionalmente se pronuncian sobre los proyectos que están en su jurisdicción. Pero la relación ahí, ¿cómo es? ¿Es vertical? O sea, ¿las CAR pertenecen a la ANLA o no? No, las CAR son autoridades autónomas, es decir, somos de un mismo nivel, sino que la competencia de ellos dos es sobre proyectos diferentes, de diferente envergadura. ¿Y a veces se enfrentan las decisiones de las dos? ¿Ha habido que la CAR diga una cosa y la ANLA diga la otra? Pues realmente, pues digamos un poco el caso de Caño Cristales fue algo como
como emblemático en relación con eso, pero normalmente, pues digamos, en lo posible no, tratamos de trabajar de manera coordinada y articulada y adicionalmente, como ellas administran el recurso, digamos, el agua, todo el tema forestal, nosotros trabajamos en conjunto, identificamos con ellas los sitios donde se puede hacer inversión y compensación para garantizar y trabajar de manera articulada. Bueno, terminamos con el tema de agroquímicos. ¿Ahí qué me cuenta? Pues nosotros en agroquímicos y proyectos especiales, como le comenté cuando hablamos del tema de los cultivos ilícitos, nosotros estamos a cargo de lo que tiene que ver con la importación de sustancias activas y de ingredientes activos. Y ahí se evalúa como tal el riesgo ambiental y de los productos. Se trabaja pues de manera coordinada con el ICA y con el INVIMA para todo la generación de esto. Adicionalmente estamos a cargo de los proyectos especiales, que es cuando se importan, por ejemplo, avestruces para tener un criadero de avestruces. También manejamos lo que tiene que ver con las especies que son CITES, es decir, que están en peligro y se hacen zoocría, como el caimán, las babillas, y para todo el tema del control del marcaje, control de las pieles y asegurar que no haya una extracción ilícita de los... ¿Es fuerte el tema de las babillas, de los criaderos de babillas? Tenemos más o menos unos 70 criaderos a cargo, están más que todo en la zona, en la costa atlántica, y hay una fuerte exportación de pieles. Ah, exportan las pieles. Las pieles, sí. ¿Y cómo, y la ANLA ahí entonces qué mira? Ahí se verifica, digamos, los sitios de incubadora, la alimentación y que los individuos se marcan para garantizar que fueron criados en el zoocriadero y no que provienen del medio natural, o sea, que no son extraídos. Y adicionalmente hay una cuota de repoblación que tiene que entregar las empresas. Usted es la autoridad legal del país, pero hay una ilegalidad muy triste, muy complicada que está acabándonos el país. ¿Qué me cuenta de eso? Por ejemplo, en materia de oro, de especies. Pues digamos que la extracción ilícita de minerales es un trabajo que se está haciendo conjunto para controlarla, con lo que es el Ejército Nacional, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, el ministro Murillo creó una mesa de trabajo que maneja todo el tema de extracción ilícita de madera, de minerales, y ahí es una articulación permanente con todas las autoridades. El IDEAM es alguien que ayuda a monitorear también el tema de la deforestación. Es un trabajo conjunto, se hacen reuniones mensuales, se hacen reuniones de estrategia y hay una permanente presencia del Estado a través del Ejército y la policía. No, pues en teoría suena bien, pero en la práctica uno ve unas zonas devastadas, muy complicadas. Es bastante complejo, digamos que la ventaja es que, por ejemplo, el tema de la paz y que se haya reducido la disponibilidad del ejército pues para estar controlando temas de guerrilla ha mejorado el tema del control de la extracción ilícita de minerales. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se nos dispararon los cultivos de coca? ¿Es un descuido del Estado o de quién? Pues realmente no podría decirle por qué se dispararon los cultivos de coca, no podría. Pero creería que no es un tema de descuido del Estado, es un tema, digamos, de precisamente garantizar que haya vías de acceso, que haya productos para comercializar, que haya presencia del Estado. Entonces, esta es una gran oportunidad, el hecho de que tengamos paz y que se pueda construir y que podamos estar en las regiones todo el Estado está centrado en garantizar que esas zonas se van a desarrollar de manera armónica, van a tener infraestructura vial, van a tener cómo comercializar sus productos, etcétera. Es una apuesta de país muy grande y un compromiso muy grande. Es una apuesta muy grande, realmente, y que hay que discutir con mucha serenidad y mucha tranquilidad, ¿no? En que uno esperaría, por ejemplo, que las FARC estén muy metidas en el tema, ¿no? Pues además es parte de los acuerdos. Sí, en los acuerdos un aspecto importante es todo el tema del control de la frontera agrícola para garantizar también ¿La frontera agrícola se sigue expandiendo? Pues la idea es que no se siga expandiendo. ¿Pero se está expandiendo? Básicamente sí, pues en unas zonas en la Amazonía. ¿Siguen tumbando selva para sembrar coca? Pues todavía, pero realmente el gobierno está trabajando muy fuerte para garantizar que esa erradicación y ese control se haga. Pero no han logrado parar la tala.
porque es un poco de aumentar, digamos, el pie de fuerza, aumentar la autoridad, aumentar la presencia, es algo que es lo que se está trabajando y que se va a lograr. Muy bien. A ver, muchachos, ¿tienen pregunta para la directora de la ANLA? Ya estamos acabando. Claro que sí, Francisco, y se encuentra otra vez con nosotros Sebastián. Sebastián, adelante. Hola. Pues mi pregunta sería más que todo acerca de las minerías ilegales. O sea, ¿cómo trabaja el Estado frente a eso y qué soluciones dan a partir de cómo los trabajadores mineros y ese tipo de cosas? A las minerías ilegales, ¿cómo las enfrentan? Bueno, digamos que lo primero que se El hizo gran fue, problema hoy está aquí en oro. es en oro, es crimen organizado realmente porque eso genera unos ingresos importantes. Que están extrayendo el oro. Sí, señor, entonces es por eso que se genera, sin embargo, pues digamos está la presencia como tal de las Fuerzas Armadas, adicionalmente hay una colaboración interinstitucional, por ejemplo, nosotros certificamos si la zona está licenciada o no, es decir, si la extracción es legal o no, y si la extracción es ilegal, hay una destrucción como tal de la maquinaria. Adicionalmente hay un proyecto muy importante de ley que está trabajando tanto el Ministerio de Ambiente como el de Minas, para poder judicializar y mejorar el control y poder hacer un control más efectivo de este tipo de delitos. Sí, se volvió una constante la destrucción de la naturaleza, ¿no? Sí, ¿Cómo realmente. está el tema de animales? De tráfico de fauna del tráfico de fauna? es bastante ¿Sigue siendo fuerte? Fuerte, pues digamos, precisamente porque somos un país megadiverso y es un tema que a través de las fronteras salen muchos individuos. Bueno, ¿y qué tanto el Estado puede controlar, no? Pues es un tema que se está fortaleciendo y yo pienso que el Estado sí se ha venido fortaleciendo para garantizar control pero pues tenemos una extensión muy grande. Claro. Somos Doctora país Claudia, muy ya grande. acabando, terminando nuestro programa, ¿sí existe una cosa que se llama desarrollo sostenible? ¿Eso es verdad o es un cuento que nos vendieron los políticos? Porque hay unas zonas donde no se puede hacer desarrollo sostenible, usted lo sabe como bióloga. Hay unas zonas donde se destruye la naturaleza y se destruye. No, por eso hay territorios. Así se haga pasito, se haga de... No, eso se destruye. No, por eso hay, digamos, es muy importante, digamos, definir las áreas donde no hay, ya como les mencioné, el 50% del territorio es realmente donde no se puede como tal ingresar. Adicionalmente, 50% del territorio colombiano, sí, tiene restricciones importantes. o sea, no se puede hacer ningún tipo de intervención. No, debe garantizarse como tal, La mitad del país. la mitad del Eso país, es una en cuadra. la zona continental. Estamos hablando de que... O sea, ¿De qué áreas? nosotros somos Amazonía, Orinoquía, ¿qué? el Chocó, El Chocó. el Chocó biogeográfico, todo lo que son páramos, todo lo que son parques, todo lo que son reservas, o sea, por ejemplo, las reservas protectoras, porque es todo el origen también del agua, todas las reservas protectoras y lo que son territorios colectivos. Los territorios colectivos son bienes inembargables y son para las minorías étnicas. Que serían de resguardos y de comunidad, afros, ¿no? de afros, sí, que hay un conflicto muy complicado en la zona de Buenaventura, en la zona del litoral, donde los puertos están pujando muy fuerte y las comunidades afro, pues tratando de detener un poco la cosa, ¿no? Sí, pues es ¿Conoce un algo? tema realmente de desarrollo. En las comunidades, digamos que hubo un cambio en el tema de consulta previa y pienso que eso también generó un poco más de inestabilidad en el tema, pero las comunidades reclaman que no han sido consultadas en muchos de los aspectos y pienso que lo importante es o el propósito como tal que estaba en consulta previa y lo que se definió era que los impactos que se generaran por los proyectos fueran, digamos, también compensados para las comunidades dentro de sus aspectos culturales, ¿no? Pero las zonas de resguardo indígena y afro, no, esos son igual que Son parques bienes, nacionales. sí, o son sea, bienes inembargables, además son administrados por ellos como autoridades, o sea, Y no se pueden intervenir, ¿no? No, No se señor. pueden intervenir. Gorgona, no se me vaya sin hablarme de Gorgona. Allá se está proponiendo una base de la Armada, ¿no? En Gorgona. No, digamos, no es una base, es una Una estación. subestación, ¿no? Una estación y realmente es colocar un radar. Digamos que en Galápagos, por ejemplo, que es una isla también de conservación, hay un radar inclusive de mayores dimensiones.
Y no afecta a la isla, No, es un tema digamos, de seguridad nacional, de soberanía. de soberanía, de controlar todo lo que es pesca ilegal incluso y lo que tiene que ver también con narcotráfico. Los sitios que se escogieron son de los sitios que ya estaban intervenidos, se escogieron de común acuerdo con parques y adicionalmente, digamos, la obra se va a hacer al mínimo impacto. El muelle se construirá en Guapi y se llevará en mar ya construido, es decir, no va a haber cemento, no va a haber obra en la zona y se instala. Son unos prefabricados como un puerto flotante, un muelle flotante. Sí, el muelle se lleva y se instala y adicionalmente, digamos, todas las partes del radar van a ser llevadas a pie por los soldados, es decir, no va a haber ni maquinaria ni ningún vehículo que ingrese a afectar como tal la zona. Y tampoco afecta digamos, la carga del parque, o sea, no afecta la cantidad de personas que pueden ir a visitarlo, van a seguir siendo la misma cantidad de personas que lo hacen actualmente. O sea, ahí sí va a haber desarrollo sostenible. Es lo que Hacen la subestación, pero sigue el Parque Natural Isla Gorgona sin problema. Sí, señor. ¿Malpelo Dancea va a hacer algo o no? No, señor. Solo en Gorgona, solo en Gorgona. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Es un tema muy complicado, ¿no? Sí. Bastante extenso, ¿no? Muchos temas, y eso que no hablamos de lo que tiene que ver con el postconsumo, que es lo que es la responsabilidad extendida del productor. Entonces, por ejemplo, llantas, medicamentos, bombillas, de los electrónica, celulares, celulares, neveras, todo eso también lo maneja la ANLA, los sistemas de recolección y de planes postconsumo. Las llantas, no, las llantas no es un lío. Sí, señor. ¿Y ahí qué estás haciendo? ¿Qué nos cuentas ahí? Ahí realmente, digamos que las empresas, los fabricantes o los importadores están obligados a tener sistemas de recolección y garantizar una disposición adecuada. Entonces lo que hacen es, hacen un almacenamiento, hacen trituración, por ejemplo, de las llantas y el material es muy bueno para asfalto, ¿no? Para asfalto, alargar la vida útil, también como combustible para los hornos cementeros, por ejemplo, también es una buena. O sea, sí se pueden reciclar todos esos residuos, ¿no? Sí, la idea es que tengamos todos un consumo responsable. Y uno puede ayudar mucho, ¿no? Sí, señor. Depositándonos. Doctora Claudia Victoria González Hernández, directora de la ANLA, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Fue una cosa muy interesante, muy docente. Es un tema muy técnico, pero es un tema que yo creo que nos interesa a todos, porque somos un país de naturaleza. La mitad del país es selva, imagínense ustedes, y hay que cuidar esa selva, la biodiversidad. Y la misma directora de la ANLA ha dicho que la mitad del país, en la mitad, no se puede hacer ningún tipo de intervención, ¿correcto? No se puede hablar de desarrollo sostenible, que es uno de los cuentos que a veces los medios de comunicación le venden a la gente de manera equivocada. Bueno, vamos a seguir trabajando en la construcción de un país, a seguirle apostando a la paz, con desarrollo sostenible donde se pueda y con la protección de nuestros recursos naturales. Gracias a la directora de la ANLA, gracias a Hermógenes y gracias a toda la entidad que nos colaboró mucho para que este programa saliera con imágenes y saliera muy dinámico. Gracias a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.